Vamos a ver los elementos básicos de geometría analítica en esta introducción. La geometría analítica estudia los objetos geométricos a través del álgebra. En tu curso de Matemáticas 3 se ve la geometría plana, es decir, la que corresponde a dos dimensiones, y se encarga de dos situaciones. Una representa geométricamente ecuaciones de dos variables y la otra es encontrar la ecuación de una curva con ciertas propiedades, y para esto es importante conocer los sistemas de coordenadas. En particular, en este capítulo estudiarás el sistema de coordenadas cartesiano, el cual nos permite representar puntos y ver la forma de la curva generada por alguna ecuación algebraica. Las coordenadas fueron introducidas por Descartes y Fermat en el siglo XVII. El uso de coordenadas permitió resolver múltiples problemas geométricos por medio del álgebra. Con el estudio de esta unidad manejarás algunos conceptos básicos de la geometría euclidiana que te servirán para el estudio de la geometría analítica. A lo largo de la unidad se te presentan ejemplos resueltos y una serie de ejercicios con sus respuestas. Es importante para tu comprensión que tengas un cuaderno exclusivamente para la solución de los ejercicios y siempre compara tus resultados con los de la guía o el video y con tus compañeros o con tu profesor. Al finalizar el estudio de esta unidad lograrás los siguientes aprendizajes: representación de puntos en el plano cartesiano, conocer las condiciones necesarias y suficientes para localizar un segmento en el plano cartesiano, determinar la longitud de un segmento dados sus puntos extremos, localizar un segmento dadas condiciones necesarias y suficientes, comprender el concepto de ángulo de inclinación, calcular el ángulo de inclinación, obtener las coordenadas de los puntos que dividen un segmento en una razón dada, localiza los puntos de división de un segmento, obtener la expresión algebraica de un lugar geométrico y graficar un lugar geométrico. Puedes consultar la bibliografía. Hay varios libros que te pueden apoyar. Uno de ellos es el Barnett de precálculo, álgebra, geometría analítica y trigonometría, de editorial Limusa. Otro libro es Johnson, L.F. Stephenson, Arnold, álgebra y trigonometría con aplicaciones, es de Trillas. El Eitot, álgebra y trigonometría con geometría analítica. El Smith, es el álgebra, trigonometría y geometría analítica. Se encuentran en la página 30 de tu guía para que los puedas buscar en dado caso que quieras extender un poco o solidificar tu conocimiento. Conceptos clave. Plano cartesiano. El plano que utiliza un sistema de coordenadas cartesiano rectangulares para determinar las coordenadas de los puntos. Sistema de coordenadas cartesiano es el conjunto de ejes perpendiculares que sirven para representar las coordenadas de los puntos. Coordenadas son un par de números x, y que indican la ubicación de un punto en el plano. Estos valores se ubican en los ejes coordenados para dar la ubicación de los puntos x, y, identificando el punto con una letra mayúscula en el plano. Punto en un plano es el objeto geométrico que no tiene dimensiones y se usa para representar una ubicación en el plano o en el espacio. Segmento, recta que tiene principio y fin con sus puntos extremos, es un intervalo de recta delimitado por dos puntos fijos. Distancia, espacio que existe entre dos puntos. Distancia entre dos puntos es la longitud de un segmento, es aquel valor positivo que nos indica dicha distancia. División de un segmento en una razón dada. Dado el segmento AB y un punto P en el mismo, la razón de división del segmento es el cociente AP entre PB. Punto medio.
es el punto que se encuentra a la misma distancia de los extremos de un segmento. Inclinación de un segmento está dada por la tangente del ángulo que se forma entre el segmento y el eje de las abscisas. Ángulo entre segmentos. Figura delimitada por dos segmentos que se unen en un punto llamado vértice. Área de un polígono. Superficie que delimita una figura geométrica y se mide en unidades cuadradas. Lugar geométrico. Conjunto de puntos en el plano XY que cumplen con ciertas condiciones dadas. Plano de coordenadas cartesiano. Un sistema de coordenadas cartesiano o sistema rectangular está formado por dos rectas perpendiculares que se cortan en un punto O llamado origen. Estas rectas perpendiculares se llaman ejes de coordenadas. El eje horizontal se conoce como el eje de las abscisas y el vertical como el eje de las ordenadas. Este sistema coordenado divide al plano en cuatro partes llamadas cuadrantes. Los cuadrantes se representan con números romanos y se cuentan contra las manecillas del reloj iniciando en la parte superior derecha. Punto en el plano cartesiano. Un punto se representa con letras mayúsculas, por ejemplo A, B, C, D, etc. Para localizar un punto en el plano es necesario conocer sus coordenadas, las cuales se representan con las letras X y Y. Siempre se presenta primero el valor X, que se buscará en el eje de las abscisas, y enseguida el valor Y, que se encontrará en el eje de las ordenadas. El punto se representa como P, X, Y. Al tener ubicados los valores de X y de Y en los ejes respectivos, el punto se encontrará en la intersección de dos rectas perpendiculares a cada eje que pasan por los valores X y Y. De los puntos en el diagrama que se encuentra en la página 33, podemos observar cómo son los signos de las coordenadas de estos en los diferentes cuadrantes. En el cuadrante 1, X es positivo, Y es positivo. En el cuadrante 2, X es negativo y Y es positivo. En el cuadrante 3, X es negativo y Y es negativo. En el cuadrante 4, X es positivo y Y es negativo. A continuación vamos a trabajar con la primera fórmula, la primera elaboración de la geometría analítica, que es la distancia entre los dos puntos establecidos. De tal forma que esta es la fórmula compactada donde tenemos que obtener la raíz cuadrada de una suma. Hay que observar. Es una suma que está encerrada entre paréntesis. Por un lado, un sumando sería x2 menos x1 elevado al cuadrado, y por otro lado sería y2 menos y1 al cuadrado. Esos son los dos elementos que se van a sumar en el interior de una raíz cuadrada, y observando que los paréntesis protegen la resta que hay de x2 menos x1 y y2 menos y1. Vamos a ver a qué se refiere con esos elementos. Para ello, pues vamos a hacer un ejemplo donde tenemos cualquier par de puntos para calcular una distancia. ¿Qué debemos hacer? Pues identificar los elementos, es decir, con los subíndices vamos a definir x1, y1 y x2 y y2. Este paso es realmente importante porque como vamos a estar trabajando con fórmulas, si nos llegamos a equivocar en identificar ya sea con el subíndice o con la X o Y, pues nuestro resultado va a ser incorrecto. Entonces fíjense bien, podemos en este caso en particular de la distancia ubicar X1 y Y1 para cualquier punto. Lo más común, lo más usual es que empecemos con el primer elemento, que sería el punto A, y ahí se le asignaría X1 y Y1. Luego, para el segundo elemento sería X2 y Y2.
pero podemos hacerlo de manera invertida, en este caso de la distancia, repito, en este caso de la distancia. No va a ser igual en otras fórmulas. En este caso, lo usual es empezar con el primer elemento como x1, y1, x2, y2. De esta forma. x1 es el valor de la abscisa del punto A, del primero, y y1 es el valor de la ordenada del primer punto. Esa es la primera parte. x1 para menos 2 y y1 para menos 5. Es el primer elemento. Posteriormente vamos a ubicar x2 para el valor de la abscisa en el segundo punto y y2 para el valor de la ordenada para el segundo punto. Entonces ya definimos x1, y1 para el punto A y x2, y2 para el punto B. Esto es fundamental, lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque si no nos podemos equivocar. Ya con el paso del tiempo y la práctica, bueno, eso ya es un proceso rutinario, pero en este caso debemos de ser muy cuidadosos. Ahora simplemente sustituimos en la fórmula que acabamos de escribir, es decir, nada más sustituimos los elementos. Habíamos quedado que, fíjense bien, x2 menos x1 es la primera parte, entonces ubicamos a x2, que en este caso era la abscisa del segundo elemento. x2 es 1, por lo tanto, escribimos 1 en la fórmula. Luego, como nos dice la fórmula, que es x2 menos x1, ubicamos, bueno, aquí hay que ver que es una resta. En el interior del paréntesis es una resta. Entonces, tenemos x2, que es el elemento de la abscisa en el punto B, menos, ¿sí? Menos, ese menos es de la fórmula. Vamos a ubicar x1. ¿Quién es x1? Menos 2, que es el primer elemento de la abscisa en el punto A. Entonces, fíjense bien, como tiene signo, lo vamos a poner entre paréntesis, porque hay un signo de la fórmula y en este caso lleva implícito un signo el valor de x1. En caso de que fuera positivo, bueno, ponemos 2 simplemente, pero en este caso, como es menos 2, tenemos que tener mucho cuidado para que posteriormente respetemos las operaciones de los signos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar y2. y2 es igual a menos 3. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Pues donde corresponde en la fórmula, que nos dice y2 menos y1. Y tener cuidado con el símbolo de la fórmula, que es un menos. Ese es de la fórmula. Posteriormente tenemos que ubicar el valor de y1, que en este caso es menos 5. Por lo tanto, lo ponemos con paréntesis. Entonces, observen, es 1 menos menos 2 al cuadrado más menos 3 menos menos 5. Antes de elevar al cuadrado, ¿sí?, debemos resolver. Posteriormente, entonces, debemos de llevar a cabo ese proceso. 1 menos menos 2, es decir, menos por menos me da más. Sería 1 más 2. Y por el otro sumando sería menos 3 menos menos 5 es menos por menos me da más. Es decir, 1 más 2 al cuadrado, ese es un elemento, luego más menos 3 más 5. Ese sería el otro elemento. ¿Qué tenemos que hacer? Todavía no elevamos al cuadrado. Lo que debemos hacer es sumar primero y ya después elevar al cuadrado, porque hay que observar que la operación está protegida por los paréntesis. 1 más 2 es 3 y menos 3 más 5, que esta es la suma que se debe respetar con la algebraicamente, bueno, la primera también. Pero nos queda menos 3 más 5 queda más 2. Ahora sí, elevamos al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Sumamos 9 más 4 y va a ser igual a raíz de 13. Y raíz de 13 es 3.6 unidades lineales.
Este es el procedimiento. Acuérdense, hay un menos de por medio en las fórmulas. Hay que observar que hasta que no resolvamos lo que hay en el interior de los paréntesis, no podemos elevar al cuadrado. Por eso es fundamental que vayamos paso a paso. Con el paso del tiempo y la experiencia y la práctica es mucho más fácil. Pero, pues bueno, este es el procedimiento paso a paso. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a usar GeoGebra para confirmar nuestro resultado, y debemos ubicar los puntos en GeoGebra para que GeoGebra nos ayude a calcular las distancias en automático. Empezamos entonces con el punto A, que es el menos 2, menos 5. Acuérdense que el punto se ingresa en la parte de abajo y al poner un punto tenemos que poner igual, una letra mayúscula, igual, paréntesis. En automático se cierra y bueno, ahí ingresamos. Menos 2, menos 5. Ahí está. El otro punto es el B, igual a 1, menos 3. Ahí está, entonces nos acercamos un poco, desplazamos y ahí están los puntos, menos 2, menos 5 y 1, menos 3. ¿Qué hacemos posteriormente? Bueno, utilizamos este icono de segmento, le damos clic de segmento de recta, no la recta, clic en B, clic en A, y GeoGebra en automático nos da la distancia de 3.61. Si nosotros queremos visualizar la distancia, pues simplemente nos ubicamos sobre el objeto, como ya lo hemos hecho anteriormente, y pues podemos modificar el color, ¿sí? Y podemos indicar que nos dé el valor, que este es 3.61, aquí lo podemos ver, y confirmamos nuestro resultado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora tú vas a, en tu cuaderno, copiar los ejercicios. ¿Qué vamos a hacer? Obtener las distancias con la fórmula que ya hemos descrito, y también en GeoGebra vas a confirmar que tu resultado sea el correcto utilizando GeoGebra, obviamente ingresando los pares de puntos que a continuación se te van a indicar. Bueno, estos son los ejercicios para que trabajes en tu cuaderno y con tu calculadora y tu lápiz y tu goma te apoyes para hacer los cálculos manuales, para que cuando ya tengas tu resultado vuelvas a GeoGebra, ingreses los pares de puntos, traces el segmento y confirmes tus resultados obtenidos en tu cuaderno para que puedas cotejar que está correcto tu procedimiento y tu ejercicio. Una vez que termines estos ejercicios, bueno, vamos a revisarlos en clase para verificar que el grupo vaya avanzando de manera colectiva.